En esta oportunidad vamos a estudiar las circunstancias que contribuyeron al surgimiento de la filosofía. Como primero tenemos ahí el debilitamiento del mito. En la sesión anterior hablamos sobre el mito y dijimos nosotros que era una narración fantástica, irracional, sustentada, diríamos, en los personajes con poderes sobrenaturales, ya sean dioses, semidioses, héroes. Pero también podemos decir que el mito ha sido entendido como una invención, como una ficción o como un relato fabuloso, ¿verdad? También vemos nosotros que la perspectiva de la mentalidad primitiva estaba representada en el mito, en la narración de esos hechos fantásticos que tenían poderes sobrenaturales que cambiaban y transformaban los sucesos. Platón consideraba que el mito es un producto inferior del pensamiento humano, ya que se carecía de verdad, de sustento y de criterio teórico, ¿verdad? También tenemos ahí que, según Platón, el mito se opone a la verdad, se opone al razonamiento y al conocimiento verdadero y palpable, medible y observable, ¿verdad? Entonces tenemos ahí lo que es el mito. Eso es lo que lo habíamos visto en la clase anterior. Pero también recordemos que el mito se va debilitando cuando el hombre va perdiendo la objetividad del sentimiento humano, dándole poder, sentimiento de pertenencia a personajes que solamente aparecían en las narraciones históricas, ¿verdad? Aunque actualmente existen todavía presencia de mito, ¿verdad? Lo podemos ver también, diríamos, se han multiplicado, diríamos, porque forman parte de la cultura humana, esas narraciones fantásticas que aparecen aún en los textos. Podemos ver nosotros que aparecen las narraciones y todavía forman parte del pensamiento mítico y son propios de la cultura del hombre. Después tenemos ahí la transformación histórica que se produjo, diríamos, en el siglo VII antes de Cristo, ¿verdad? Esas transformaciones, estamos hablando ahí especialmente del tránsito que se dio de la economía, diríamos, agraria, a la constitución de centros comerciales urbanos y marítimos. Esa es una de las transformaciones que se dio. La otra tenemos ahí que la ciudad de Mileto se convierte en el centro, ¿verdad?, comercial más grande de la cultura griega. También estos comercializaban, diríamos, con egipcios, fenicios, jónicos, diríamos, entre otros, y esto contribuyó a que la ciudad de Mileto, adquiriera o acrecentara su riqueza económica. El flujo comercial, diríamos, el intercambio comercial, le permitió, ¿verdad?, desarrollarse económicamente, por eso un epicentro marítimo. Después tenemos ahí el desplazamiento de la nobleza. Cuando hablamos del desplazamiento de la nobleza, ahí estamos hablando se reducen los privilegios de la nobleza. La nobleza, estamos hablando, los nobles son personas que pertenecían a la monarquía y a las cuales se creían que los derechos divinos, los derechos que tenían, se los habían dado por don divino. También tenemos ahí la instauración de la democracia, como sistema de gobierno por los egipcios, ¿verdad? Entonces, estos son los que contribuyeron a que se estableciera, diríamos, un pensamiento racional y no un pensamiento teológico, mítico, diríamos, como se tenía anteriormente.
Tenemos ahí la aparición de la moneda, que fue otro de los grandes acontecimientos que contribuyeron al comercio, ya que inicialmente se realizaba el trueque, que era un intercambio comercial primitivo, en el cual en la cual participaban productos del mismo valor económico, ¿verdad? Después utilizaron, diríamos, otras formas de comercialización antes de la moneda, como las semillas de cacao, diríamos, como las piedras preciosas, los lingotes de oro, hasta que dio aparición de la moneda. Después tenemos también, ahí aparece la escritura, la escritura aparece con la invención del alfabeto, ¿verdad? Diríamos signos o símbolos utilizados por las diferentes civilizaciones o culturas del mundo antiguo. Y también tenemos ahí que aparte elaboran un calendario en el cual estipulan el ordenamiento del tiempo tal como lo conocemos hoy en día. Aparecen ahí, aparecen ya diríamos los días, los meses, los años, estipulando diríamos los parámetros de tiempo contemplados en esa época por considerarlos importantes y relativos o relacionados a los astros o cuerpos celestes. Después tenemos también en Mileto no existía una casa sacerdotal. Esto le favoreció porque poco a poco se fue volviendo laico, o sea, fuera de la influencia religiosa, y eso le permitió ser más analítico, más crítico y menos dogmático como se conoce en otras civilizaciones. Después tenemos, surgen dogmáticos los tipos de conocimientos. Dentro de los tipos de conocimientos tenemos ahí diríamos el conocimiento empírico, que es el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, a través de los sentidos, un pensamiento sensorial persuasivo, diríamos, que le genera al hombre día con día según las actividades o circunstancias en las cuales participa. Esta viene siendo un conocimiento importante porque es producto de la existencia, ya sea personal o social, del ser humano, y día con día se fomenta y se conoce y se fortalece porque se va transmitiendo de una generación a la otra. El conocimiento religioso son saberes establecidos por códigos morales, que según desde la perspectiva ideológica son dirigidos y orientados por las, diríamos, castas sacerdotales o por el clero, como históricamente se le ha conocido. Es la que determina cómo se debe de actuar dentro de los parámetros y principios religiosos, los principios sustentados en la prudencia, la esperanza y la fe, que son las que convierten desde la perspectiva filosófica al ser humano un ser más pasivo, conforme, diríamos, y establecido bajo esos parámetros. Dentro del conocimiento tenemos ahí, dentro del conocimiento filosófico, tenemos al conjunto de saberes acumulados que son producto del análisis, la reflexión, la investigación y la comprobación. Ya anteriormente dijimos que el pensamiento filosófico es todo aquel pensamiento, diríamos, producto del uso de la razón. Recordemos que para razonar necesitamos pensar, y para pensar necesitamos tener conocimientos. Los conocimientos son la base sustentable, diríamos, de todo pensamiento racional. La forma de pensar, la forma de analizar, comparar, describir, criticar, diríamos, depende del nivel de conocimientos que tengamos sobre los temas o áreas en las que estamos participando en la discusión. También recordemos que el pensamiento racional es el que determina qué acciones debemos realizar desde la perspectiva racional, desde la perspectiva de la lógica y desde la perspectiva de la razón. El conocimiento es científico, estamos hablando ya que este conocimiento es verdadero, sistemático, metódico, jerarquizado, el cual es obtenido a través de un proceso de investigación y con la aplicación del método científico. Lo que busca es realizar una explicación sobre el origen de los fenómenos desde la perspectiva científica, sin influencia, diríamos, de nuestros criterios, de nuestras percepciones y de nuestros prejuicios, desde la perspectiva, y por eso es un conocimiento comprobado, lógico, diríamos, en el cual se establece. También tenemos ahí que el conocimiento tiene varias fuentes.
Se cree que el conocimiento es producto, diríamos, de la época, la percepción del conocimiento depende de la época y también depende del nivel de razón y también depende, diríamos, de los avances, diríamos, de los niveles de comprensión que los seres humanos tengamos o el nivel de profundidad del conocimiento o el tema estudiado. También tenemos ahí que antes de concluir con la sesión, tenemos que la filosofía es una ciencia universal, diríamos una ciencia universal, especialmente dedicada al estudio, diríamos, del pensamiento humano. Es una ciencia dedicada a estudiar las causas y consecuencias del ser de las cosas, de Dios y del universo. También podemos decir que la filosofía o pensamiento racional, como se le conoce, se define, diríamos, por saberes o principios basados en la realidad. Anteriormente dijimos que la realidad es todo lo palpable, todo lo medible, todo lo observable y que también es sustentado en la verdad. La verdad, diríamos, es todo conocimiento que no admite contradicción. Para Pitágoras Pitágoras consideraba que la filosofía es producto de la multiplicidad. Es decir, que de la infinidad de las ideas es que surgen los conocimientos que conllevan, diríamos, al hombre a la realización individual, personal y colectiva. También tenemos ahí que se considera que el origen de todo conocimiento es la naturaleza. Como los filósofos griegos le llamaron Piscis, ¿verdad? O naturaleza, que se creían que la Piscis o el arché, que posteriormente se le llama, era el origen de todo el universo y que en él se había sustentado el origen del conocimiento humano. Para concluir la sesión tenemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias sociales, ya que todas nacieron dentro de su propio contexto. Anteriormente lo dijimos, la filosofía es una ciencia universal hasta el siglo XVIII, es cuando pierde su carácter enciclopédico debido al vasto conocimiento humano, el cual debía crearse ciencias que estudiasen, diríamos, cada uno de los aspectos o áreas en las cuales se ve involucrado el ser humano. La filosofía tiene dos corrientes filosóficas antagónicas, que es el empirismo y el racionalismo. El empirismo es una corriente filosófica antagónica que sostiene que la fuente u origen del conocimiento es la experiencia. Y hablamos de la corriente filosófica del racionalismo, diríamos que sostiene que la fuente de todo conocimiento es la razón. ¿Por qué se le llaman corrientes filosóficas antagónicas? Porque una se antepone o contradice a la otra. Para el empirismo, la experiencia es fundamental como fuente de conocimiento y el racionalismo considera que la fuente de conocimiento es la razón. También podemos concluir que dice que las ciudades griegas que alcanzaron el mayor desarrollo del pensamiento filosófico o racional, tenemos a Atenas, Corinto y Esparta, que fueron las ciudades griegas con el mayor desarrollo del pensamiento racional. Recordemos que el pensamiento racional se sustenta en la adquisición de conocimientos, que debería de ser la fuente, la inspiración y la aspiración de todos los individuos, diríamos, debido a la vasta información que los medios nos proporcionan. La aparición del pensamiento racional instaura una visión analítica y crítica. Hablamos del análisis, de buscar, de comprender, de analizar, de sustentar la temática, los conocimientos o las teorías, y estamos hablando de una crítica que determine causas, consecuencias, lo positivo y lo negativo, diríamos sustentado en la razón, diríamos en la razón, en el análisis y especialmente diríamos en el conocimiento y la investigación. La objetividad, dice, de la naturaleza se genera al despojarse de la influencia sobrenatural. Como hablamos del mito, se creía que todo funcionaba en base a poderes sobrenaturales, con poderes que podrían transformar el entorno. Entonces la objetividad de la naturaleza
se da cuando el hombre se despoja de la influencia sobrenatural, creyendo, diríamos, que hay cosas que pueden generarle influencia, diríamos, como los amuletos, como los tótem, diríamos, como las estampas, que él cree que ejercen una influencia sobrenatural en el accionar, en el pensamiento humano. Después tenemos que el pensamiento racional expone la profundidad y complejidad de la realidad. La realidad es compleja, luego